Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Tomen su lugar, amados, bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios. He titulado a la predicación, a la enseñanza del día de hoy, es tu decisión. Esta temporada nos ha llevado al valle de la decisión. Hoy voy a retar a Casa de Ministerios como lo hizo el profeta Elías. En una ocasión vino una tristeza muy grande a él porque el pueblo de Israel había dejado de adorar al Señor. La semana pasada, en la palabra profética que el Señor nos daba, dijo que Dios nos llevó al monte, nos permitió estar en su presencia y nos hizo morada, nos hizo un espacio allí donde nosotros pudiéramos habitar. Pero ¿sabes qué dijo el Señor la semana pasada? El Señor dijo que hay algunos que ya se bajaron del monte. Y esto causó un dolor en el corazón del Padre. Hay algunos que, teniendo la oportunidad de habitar en la presencia de Dios, ya bajaron del monte. Eso significa que dejaron de orar, dejaron de hacer su devocional en casa, dejaron de ayunar, dejaron de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Inclusive hay algunos que ya pensaron en dejar de congregarse. Dios conoce sus corazones. Y Él dijo la semana pasada: he visto que algunos se bajaron del monte y ya pensaron, ya decidieron no congregarse. ¿Sabes? Cuando inició la cuarentena, si tienen la oportunidad de volver a ver o escuchar alguna de estas prédicas, les dije que la prueba a la que se iba a enfrentar la iglesia es la prueba de la comodidad. La prueba de la comodidad. Fíjate bien que cuando se adoró a Dios desde el Antiguo Testamento, nunca adoraron a Dios en sus casas. Muéstrame un texto donde hayan adorado a Dios en sus casas, y no lo hay. No lo hay. Todos fueron al lugar que Dios les dijo dónde adorar, y en ocasiones tenían que caminar hasta 3 días para llegar al lugar que Dios escogió. No hay ningún fundamento bíblico para que la iglesia adore en su casa. Yo me enojé cuando muchos se alegraron. Yo conozco la Biblia. No hay fundamento bíblico para adorar en tu casa. Es de Dios que meditemos en su palabra de día y de noche, que tengamos una vida devocional en casa, pero no es nuestra casa el lugar de adoración. Es interesante, una de las escenas es aquel día cuando le tocó a Jesús ir al templo junto con sus padres siendo un niño. Caminaron más de 3 días, peregrinaron, y era un hábito del pueblo saber que ir a adorar implicaba un esfuerzo, no solamente el ir, sino el llevar la ofrenda, inclusive ir arrastrando el animal que iban a sacrificar. La adoración tiene un precio, y la prueba que muchos de la iglesia fallaron fue la prueba de la comodidad.
Hoy no vamos. Aquí lo vemos. Dios está en todo lugar y Dios quiere que levantemos altares de adoración en todas las casas. ¿Quién te dijo eso? La palabra profética no puede contradecir lo que está escrito. Y si tú me dices en el Nuevo Testamento adoraban en las casas, bueno, esto es porque no había templo y la adoración era evangelismo. Eran células de evangelismo, eran iglesias. No era la comodidad. El Padre está hablando a tu corazón hoy. Y una ocasión levantó el profeta Elías para decirle a Israel. Parece ser, Elías creía que él era el único que adoraba a Dios. No sabía que había otro número de profetas, de adoradores que Dios había guardado. Pero Elías en su momento creyó que era el único. Por eso dijo, parece ser que el único que sirve a Dios soy yo. Así que es tiempo de que veamos en Israel quién es Dios. Muchos años atrás, esa historia se presentó. Y Josué se puso de pie y dijo, mi casa y yo no vamos a vivir en la comodidad, mi casa y yo no nos vamos a bajar del monte, mi casa y yo no nos vamos a salir de la presencia de Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Nota que por ciclos esta prueba viene a la iglesia. Año 2020, Casa de Ministerios. Me levanto como Josué para decirte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Me levanto como Elías para decirte, hoy estás en el valle de la decisión. Cuando hablamos de la creación del planeta Tierra, de la creación del universo, todos conocemos la teoría de la evolución en cuanto a la creación del hombre, aquella de la gran explosión para justificar la creación del universo. Pero a la teoría del cristianismo se le conoce como el diseño inteligente. Y hay un detalle que a mí me impresionó. En algún momento en que mi cuerpo no empezó a funcionar correctamente y tuve que empezar a cambiar mis hábitos alimenticios, aprendí algo que yo no sabía, pero que en el diseño inteligente de Dios está. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes toman una nuez y la parten a la mitad y la ven, quiero hacerles una pregunta. ¿Hay alguna parte del cuerpo humano, hay algún órgano del cuerpo humano al que se parezca a esa nuez? ¿A cuál? Al cerebro. Fíjate bien, una nuez partida a la mitad parece un cerebro. ¿Y sabes qué dicen los nutriólogos? Que la proteína que tiene la nuez va directamente a nutrir y alimentar al cerebro. El cerebro es grasa y las grasas que tienen la nuez es el mejor alimento para el cerebro. Y me empezaron a enseñar ciertas verduras y me decían, ¿a qué se parece esta verdura? No, pues parece un riñón. Pues esto tiene que comer para nutrir el riñón. ¿Y esta a qué se parece? Pues esta se parece al corazón. Y yo me impresioné de ver cómo las verduras o las frutas que nutren los órganos de nuestro cuerpo se parecen físicamente. Y dije, wow, el diseño de Dios sí que fue inteligente. ¿Qué puedo comer para el cerebro? ¿No es? Con esto quiero decirte mi segunda premisa que quiero exponerte en esta tarde. Y vamos a ver un video muy cortito.
Nos imaginamos la nuez, no quise poner la imagen, pero vamos a poner un video, está en la diapositiva anterior. Ahí está, dale play. Quiero que vean ese barco. Ese barco no tiene motores, no tiene remos. Es totalmente impulsado por el aire. Los primeros barcos fueron diseñados pensando que el aire sería su motor, el aire sería su combustible. Es interesante ver cómo esos barcos podían atravesar océanos solamente usando el viento a su favor. Y hay una frase que alguien que no tenía que hacer, ¿no es cierto? Un filósofo, un pensador acuñó. Yo creo que este hombre vio al marinero frustrado, vio al marinero deprimido, vio al marinero diciendo: yo no sirvo para papá, yo no sirvo para esposo, soy un inútil, no sirvo para hijo, no sirvo para estudiar. Yo creo que se lo imaginó a punto de suicidarse, diciendo: no sirvo como hombre de negocios. Porque él quería avanzar y no podía, o no había viento, o el viento venía en contra de él y parecía que el viento ladeaba el barco a manera de hundirlo. Y este hombre, a ver cómo estaba aquel deprimido a punto de suicidarse, vino y le dijo una verdad del reino. Le dijo: mira, tienes que reconocer, tú puedes controlar cuánto giren las velas, tú puedes levantar las velas o enredarlas, pero tú no puedes controlar hacia dónde sopla el viento. Los problemas que tienen, que te están llevando a esa amargura de espíritu, que te están motivando, decimos en México, a tirar la toalla, es porque no entiendes que tú no puedes controlar el viento. Deja de pelear contra el viento y mejor ponte de acuerdo con el viento. Wow. Deja de pelear contra el viento. No eres un inútil que no sirve para nada. No eres un hombre que es un mal esposo. No eres un hombre que es un mal hijo. No es un hombre que es un mal padre. Eres alguien que está luchando en contra del viento en lugar de ponerse de acuerdo con el viento. Ahora, ¿qué hizo el hombre? ¿Se puso de acuerdo con el viento? No, el hombre es calzonudo, es orgulloso. ¿Y sabes qué hizo? Inventaron las máquinas y se las pusieron a los barcos. Y hoy en día los barcos ya no tienen velas, tienen un motor que requiere de un combustible. Y ahora pueden ir en contra del viento. Pero sabes, el principio no fue así. Yo quiero que ahora veas tu vida como ese barco. Quiero que veas la crisis que tienes como ese barco. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Estás tan amargado que decidiste bajarte del monte? ¿Estás tan frustrado y deprimido que decidiste dejar de congregarte en lugar de ponerte de acuerdo con el viento? ¿Estás a punto de divorciarte por estar peleando contra el viento? ¿Te quedaste sin trabajo
por luchar contra el viento? Déjame decirte algo. El viento no se va a poner de acuerdo contigo. Tú te tienes que poner de acuerdo con el viento. Esta reflexión a mí me impresionó, tocó mi corazón, y más porque el viento representa al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo utiliza esta imagen para decirnos que los hijos de Dios somos gente que nos rendimos al viento. Cuando Dios se le apareció a Saulo de Tarso, le dijo: duro te es dar coces contra el aguijón. La peor tontería que puedes hacer, el error más grande que puedes cometer, es ponerte a pelear contra el viento. Yo no sé cuántos enemigos del Espíritu Santo hay aquí. Tú has de decirme que no. Pero tu orgullo, la necedad que hay en tu corazón, no te deja ver que estás dando coces contra el aguijón. Te digo algo. Jonás es uno de aquellos que lucharon en contra del viento. Y ir en contra del viento lo llevó a la muerte. Es interesante que después de que Dios le da una oportunidad de restauración y cumple con su ministerio de ir a predicar a Nínive, después de que Jonás da la palabra, se sienta en un lugar donde había sombra, donde estaba muy cómodo, a esperar que sucediera lo que él quería. Hay gente que después de tener tantas oportunidades de parte de Dios, siguen aferrados en su necedad, luchando contra el viento. Y cuando esa sombrita que tenía Jonás empezó a destruirse, devorada por un pequeño gusano, y se quedó sin sombra Jonás y le pegó el sol fuerte del desierto, se enojó. Y Dios le tuvo que preguntar: ¿tú plantaste, tú cuidaste, tú cultivaste esa palmera? Y este hombre, en lugar de quebrantarse, se endurece su corazón. Para mí es el ejemplo más grande de necedad del ser humano. Dar coces contra el aguijón. Dios te habla a través de una manera, Dios te habla a través de otra manera. Endureces tu corazón y la solución que encuentras es dejar de congregarte, dejar de orar, dejar de meditar en la palabra de Dios. Deja de luchar contra el viento. Mejor ponte de acuerdo con el viento. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 17 al 19, y lo vamos a leer en la NBD, Nueva Biblia del Día. Dice así: debes obedecerlo en todo lo que te mande. Debes obedecerle en todo lo que te mande. Escucha, solo entonces estarás haciendo lo que es correcto y bueno, de acuerdo con el deseo del Señor. Cuando yo decido luchar contra el viento, cuando yo decido ponerme de acuerdo contra el viento, tú me preguntas: pastor, ¿qué tengo que hacer yo para ponerme de acuerdo con el viento? Y yo te diría: tienes que someterte a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te congregues, que adores en compañía de tus hermanos. Lleva a Dios diciéndonos semana tras semana: por favor, perdona. Por favor, perdona.
Por favor, por favor, por favor, perdona. La voluntad de Dios es que perdones. La voluntad de Dios es que si se te abren tus ojos como se le abrieron a los discípulos de Emaús, reconozcas que por romper tu relación con Dios, oíste una voz extraña que trajo confusión a tu vida y estás parado en una palabra que no es de Dios para ti. Ponerte de acuerdo con Dios, ponerte de acuerdo con el viento, es obedecerle. Ahora, si hacemos esto, hay una recompensa, hay una promesa, te va a ir bien, vas a poder entrar y poseer la buena tierra que el Señor prometió a sus antepasados, y vas a poder expulsar a todos los enemigos que viven en esa tierra. Ahora, ¿dónde está la confusión de muchos? Que hay muchos que se bajaron del monte, hay algunos que ya pensaron en dejar de congregarse, hay algunos que están luchando contra el viento, cuando Dios te dice, yo quiero que adores aquí, y tú dices, yo voy a adorar acá, y sigues peleando contra el viento. Escúchame bien, está escrito que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Así que si estás fuera de la voluntad de Dios y te está yendo bien, ¿sabes qué significa eso? Ya perdiste tu salvación. Eso dice la Biblia. La bendición que viene del cielo es para obtener la vida eterna. Pero la bendición que nace en la dureza del corazón y en la lucha contra el Espíritu Santo es para muerte. Grábatelo. Es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. La razón es muy sencilla. Así que si buscas el éxito y buscas la bendición, mi consejo es que lo hagas por estar de acuerdo con el Espíritu Santo, por ir hacia donde el Espíritu Santo te lleva, por estar donde el Espíritu Santo quiere que estés. En el caso de Jonás, el Espíritu Santo le dijo, ve y predícale al que te cae gordo, al que odias. Ve y predícale a aquel que tú deseas que le vaya mal, pero que dice el Señor que quiere bendecirlo. Significa que Dios estaba probando el corazón de ese profeta. En el caso de Pablo, Pablo quería ir a Macedonia porque quería hacer misericordia. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No vas. Yo no voy a luchar contra el viento. Yo me voy a poner de acuerdo con el viento. Y mira, hoy me quiero ir a la raíz del problema. No voy a andar por las ramitas. Y para eso vino una pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué Dios puso sus ojos en un hombre que era caldeo? Su padre era pagano, su padre adoraba ídolos. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Y vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo 19. Y aquí el Señor habla de una de las razones por las cuales Dios escogió a Abraham y le dijo así: estoy seguro de que enseñará a sus descendientes a obedecerme. Estoy seguro de que enseñará a sus hijos a obedecerme. De modo que cuando Él muera, sus hijos
por la enseñanza que recibieron de su padre, continúen practicando la justicia y la honestidad. Yo por mi parte le cumpliré a Abraham todo lo que le he prometido. Pon atención en esto. Dios escogió a Abraham porque en Abraham había un espíritu de paternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay padres hoy en día que solamente son proveedores y los bendecimos. Trabajan mucho para que no falte nada en la casa, pero nunca su hijo ha recibido un consejo de parte de ellos. Nunca su hijo ha sido instruido o formado por su padre. Yo quiero exhortar a los papás de Casa de Ministerios, yo quiero exhortar a los hombres de Casa de Ministerios que seamos padres proveedores. Quizás vas a dejar de ganar 100 pesos. No te preocupes. Vas a ser también un padre que instruye, un padre que forma. La mejor instrucción que nuestros hijos pueden tener viene de nosotros. Y ese corazón estaba en Abraham, un corazón de proveedor, pero un corazón de maestro, un corazón de mentor. Y Dios lo vio en Abraham. Por eso dijo: estoy seguro que Él va a enseñar a sus hijos. No se va a enfocar solamente en trabajar para que no les falte nada. No. Se va a tomar tiempo para estar con ellos y enseñarles. Se va a tomar tiempo para estar con ellos y darme a conocer a sus hijos. He venido hablando de unas semanas para acá que cuando venimos a Cristo en la vida adulta, todos venimos con una identidad, una personalidad deformada al propósito de Dios, al diseño de Dios, pero conformada a este mundo, conformada a la sociedad. Venir a Cristo y nacer de nuevo significa romper con esa vieja vida, con esa vida conformada al mundo, y regresar a tu principio, a tu identidad en Dios, para ser quien Dios quiere que tú seas. Pero yo tengo hijos pequeños. Por ahí está mi hijo, tiene 9 años, un día fue bebé. Tengo 2 hijas, hoy señoritas, pero un día fueron niñas, bebés. Ustedes, muchos de ustedes tienen hijos bebés, infantes, adolescentes. Quiero hacerles una pregunta a ustedes que como yo tenemos hijos. ¿Quieres que dentro de 20 años tu hijo esté viviendo los mismos problemas que tú porque fue conformado al mundo, y cuando Dios quebrante su corazón tenga que ser quebrantado para regresar al propósito de Dios? ¿Quieres eso? No solamente su matrimonio, no solamente su salud, no solamente su economía están en juego, también está en juego su salvación. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero que mi hijo dentro de 10 años esté: Dios, perdóname, porque tú me hiciste valiente y ahora soy cobarde. Señor, perdóname, porque tú querías que te adorara en el altar y estoy tocando música en bares. Señor, perdóname, porque tú querías que engendrara hijos a través del evangelismo y pues ya adulteré con más de 4 y tengo 3 regados. Yo no quiero eso para mis hijos. Mis hijos hoy necesitan un papá. Tus hijos hoy están gritando: papi, papi, papi. No quiero vivir lo que tú has vivido, no quiero pasar lo que tú has pasado. Y Dios está buscando a Abrahams
del siglo XXI, del año 2020. Hombres, que seamos fieles a Dios en enseñar a nuestros hijos los mandamientos de Dios, para que cuando yo me muera, mis hijos vivan en comunión con el Padre, para que cuando mi hijo se muera, mis nietos vivan en comunión con el Padre. Y generar una cultura nueva de hombres del reino. Te digo algo: si quieres ponerte de acuerdo con el viento, tienes que comenzar a tomar tu posición de padre. Si quieres luchar contra el viento, puedes pensar así: el hermano Iván está loco, que cree que no se necesita el dinero para pagar, yo mejor voy a trabajar y hay que mi esposa vea cómo le hace con los chamacos. Puedes pensar así, pero dentro de unos años quizás estés en el hospital enfermo e internado por los problemas que te dieron o te van a dar tus hijos, por tener una vida conformada al mundo. Hoy yo te invito a ponernos de acuerdo con el viento. ¿Qué quiere Dios de mí? Que me levante como padre y que enseñe a mis hijos. Como pastor yo me levanto para decirte: casa de ministerios, estamos viviendo un tiempo de prueba donde la comodidad puede enfriar, puede apagar el Espíritu Santo en tu vida. Cuando yo entiendo parte de lo que tengo que hacer, viene otra reflexión: ¿cómo es que tengo que obedecer a Dios en todo? Leímos Deuteronomio: debes obedecerle en todo lo que te mande, solamente así estarás de acuerdo con su deseo. Mira, Levítico capítulo 8 versículo 21, en la versión para todos, dice así: después Moisés lavó con agua las vísceras y las quemó en el altar. Esa fue una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor. Moisés hizo eso tal como el Señor le había mandado. Una ofrenda agradable, un servicio agradable, una adoración agradable, un ministerio agradable a Dios, es hacer las cosas como Dios pide que sean hechas. Y aquí comenzamos a cerrar el ciclo. Hacer todo lo que Dios manda me pone de acuerdo con Él. Cuando yo hago las cosas como a Él le gustan y hago mío su deleite, mi ofrenda es de olor grato a su presencia. Pero escúchame bien: ¿por qué yo no puedo hacer las cosas como Dios quiere? Porque estoy vivito y coleando. Porque el viento siempre es el viento. El viento no se va a poner de acuerdo conmigo. Yo me tengo que poner de acuerdo con el viento. Dios es Dios. Dios no se va a poner de acuerdo conmigo. Yo me tengo que poner de acuerdo con Dios. Es un necio aquel que quiere que Dios le diga: ¿me perdonas? Me equivoqué con el proyecto de vida que tracé para ti. Eso nunca va a pasar. Jamás. Lo que Él tenía que hacer lo hizo. Entregó a su hijo, su único hijo, por amor. Fue ese sacrificio perfecto para que tú y yo vengamos a ser renovados. Pero hoy tú y yo, me dejan usar una palabra coloquial, le dijo una mujer a su esposo: párale a tu tren.
¿Qué se necesita para que mi esposa y yo nos pongamos de acuerdo? ¿Que uno de los dos tenga la razón? Díganme. No, porque hay matrimonios donde ninguno de los dos tiene la razón. Pero tiene que haber un acuerdo. Pues se necesita que uno de los dos le pare a su tren, rasgue sus vestiduras, renuncie a lo que quiere y le diga al otro: cuenta conmigo. Pero cuando le diga al otro cuenta conmigo, no tiene que ser de labios para afuera, tiene que hacer suyo la propuesta del otro para estar de acuerdo, juntos y en armonía. ¿Se acuerdan de esa palabra? Porque si hacen las cosas por hacerlas, no vamos a formar el acorde perfecto. Tienes que sentir la misma pasión. Entonces, tu servicio, tu ofrenda será agradable. Pastor, ¿cuál es el secreto para vivir feliz en un matrimonio? La muerte, la renuncia, la negación. Esa es. ¿Qué necesito yo para ser salvo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz e imita la vida de Jesús. Pero sabes, el ser humano es tan necio, que encontramos que a la hora de llevar a la práctica la palabra de Dios, cada quien hace lo que se le pega su gana. El libro de Jueces nos narra ciclos del pueblo de Israel. Había rey y el rey obedecía a Dios, el pueblo obedecía a Dios. No había rey y cada quien hacía lo que quería. Jueces retrata al papá que es proveedor, pero el papá que no es mentor. ¿Sí me escucharon? Jueces retrata al papá que es proveedor, pero que no es mentor. ¿Por qué cuando el rey vivía buscaban a Dios? Porque si el rey estaba en comunión con Dios, Dios prosperaba al rey y automáticamente el pueblo era prosperado. Entonces el rey era un papá proveedor. Pero ¿por qué cuando el rey se moría, cada uno hacía lo que le pegaba su regalada gana? Porque el rey, por estar metido en el trabajo, no formaba a sus hijos. Papás, regresando a Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice: entre tanto que el día se acerca. Tenemos que levantarnos, papás, por nuestros hijos. Estoy muy preocupado por esta generación. Yo me imagino dentro de 6 años las empresas en el departamento de recursos humanos. Me puedo imaginar al licenciado ahí en recursos humanos con muchas solicitudes, con muchos currículum y diciendo: generación 2021 no tiene trabajo, generación 19-20 no tiene trabajo, generación 21-22 para ellos no hay trabajo. ¿Por qué? Porque el año pasado se graduaron gente sin haber estudiado. Porque hoy hay escuincles en la universidad sin haber terminado la prepa. Cuando esos vayan a pedir trabajo dentro de 6 años, yo por eso digo que hay algo detrás más allá de lo que se puedan imaginar. Los dueños de las empresas van a decir: ok, tengo un ingeniero, pero como pertenece a esa generación, no te voy a pagar lo que te toca. Y como va a haber problemas económicos, vamos a tener mano de obra barata por las siguientes 2-3 décadas.
Recuerden que el problema que había en la economía aquí en México era que no se podía firmar el Tratado de Libre Comercio si los salarios no se equiparaban México con los de Estados Unidos y Canadá. Pero como ahora hay un retroceso académico en todos, no hay razón para pagarles lo que tienen que ganar. No tienen idea cuánto me preocupan sus hijos y mis hijos. A eso agrégale los problemas sociales, la influencia de información que están recibiendo. El adulterio ya no es malo, el divorcio no es malo, ya hay divorcio express. La fornicación no es mala, fornicar es tu derecho porque es una expresión de amor. Cambiar tu sexo es tu derecho. Ir en contra de la voluntad de Dios cada vez es una oferta más fácil y más próxima a nosotros. Solamente si hay papás que se levantan con un espíritu de paternidad a enseñar a sus hijos lo que es el temor a Jehová, podremos salvar esta generación. Hace unos días tuve una experiencia que me llenó de alegría. Estaba mi hijo con un juguete nuevo jugando y empezó a jugar con otros niños, cuando de repente un niño de mayor edad que él le pide prestado su juguete a mi hijo. Y mi hijo se lo presta en la inocencia de vamos a jugar. Pero el otro niño que es mayor a él, cuando toma el juguete de mi hijo se lo rompe en la cabeza. En ese momento mi hijo tomó su juguete roto y vino conmigo. Lo abracé y lo consolé. Yo les pregunto a ustedes, ¿mi hijo hizo lo correcto o hizo lo incorrecto? Quiero dar gracias a Dios por Henning, aquí en la escuela, Centro Educativo Digital Henning, aquí en la iglesia, perdón. Porque me ha permitido levantarme como padre de mi hijo y de algunos otros niños que me lo han permitido. Hace algunos ciclos escolares atrás se dio un problema similar donde mi hijo con otro compañero se pegaron porque uno le pegó al otro y el otro no se dejó y le contestó y fueron a la dirección y la pastora tomó la vara y ¡pum! Se zumbó a los dos. ¿Y por qué? Si el que me pegó fue él. Bueno, que tú mereces que también te pegue porque después de que él te pega, tú le pegaste. Ninguno hizo lo correcto. Y estuvimos trabajando con ellos, que cuando alguien te agrede, tú no debes responder a la agresión, porque tú tienes un vengador, tú tienes un justiciero. ¿Alguien sabe cómo se llama el Avenger de los cristianos? ¿Cómo se llama? Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. ¿Alguien sabe cómo se llama el justiciero de los cristianos? Living Life, Jesús, la vida. Ya tenemos superhéroes cristianos. Ahí está el vengador y el justiciero. Y no solamente eso, también es tu abogado. Entonces cuando mi hijo regresó conmigo con su juguete roto, sin haber hecho nada para defenderse, yo me sentí feliz. Quizás el otro niño hizo fiesta. Qué bruto es este niño, qué tonto es este niño. Quizás su papá felicitó al otro niño. Pero ¿sabes por qué la sociedad está como está? Porque no hay padres
que enseñen a sus hijos el bien de los principios del reino de Dios. Y la venganza está en las manos de Dios. La justicia está en las manos de Dios. El defenderte está en las manos de Dios. Le doy gracias a Dios porque vi esa escena de mi hijo. Y sé que cuando llegue a ser grande y se case, después de que su esposa le dé 4 nalgadas a mi hijo se va a meter a su recámara a orar y va a decir: Señor, ahí te encargo a la Lupe, o la Juana, o la Isabel, no sé cómo se vaya a llamar. En lugar de haber un problema de matrimonio donde 2 se griten, uno se va a encerrar en su recámara a decirle a Dios: hazme justicia. Ahora, si Dios la enferma y esta mujer se muere para que él se case con otra, Dios hace justicia, Dios te quita lo que te estorba si tú haces lo correcto. Pero muchos están batallando con la carga, muchos están batallando con el problema, porque en el momento del problema ustedes quieren hacer justicia, ustedes se quieren vengar, ustedes se quieren defender. ¿Qué puede hacer Dios en favor tuyo? Nada, porque estás luchando contra el viento. Si ya no aguantas a tu esposa, hermano, haz lo correcto y deja que Dios te la quite. ¿Verdad que se oye fuerte esto? Pero así es. Así es. Pero habrá hombres determinados a vivir en la voluntad de Dios y enseñar sus principios a sus hijos. Jesús es el ejemplo de agachar la cabeza en medio del problema. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca para nada, solo para bendecir. Cuando llegó mi hijo con su juguete roto, lo abracé y le dije: vamos a orar. Y empezamos a orar. Dios, bendice a este muchacho, a este niño, bendícelo. Dios, haznos justicia. Es niño y a los 3 minutos dejó de llorar y a los 4 minutos ya estábamos jugando otra vez como si nada hubiera pasado. Eso es lo bonito de los niños. Llévalo al matrimonio, llévalo al trabajo, llévalo a tu vida espiritual, y así debe de ser. Enseguida te voy a dar un ejemplo de un hombre que así lo hizo. Pero antes de eso, quiero hablarte de algo. Mira, hoy en día, a nivel empresas, a nivel negocios, ha proliferado desde la década anterior algo que se conoce como la planeación estratégica. Definir la dirección, el objetivo de tu organización, de tu empresa, con metas a largo plazo, tratando de controlar todo lo que se puede controlar. Controles aquí, controles allá, papeles aquí, papeles allá. Que no se te escape ninguna. Escúchame bien, tú puedes subir las velas, tú puedes bajar las velas, tú puedes inclinar las velas, pero no puedes ir en contra del viento. Hay hombres que no solamente se conformaron con tener una planeación estratégica, sino que también establecieron procesos de organización. Esto no es malo, esto es bueno, cada uno en su lugar haciendo lo que tiene que hacer. Lo dice el Señor, el ejército de Dios son hombres y mujeres que caminan como un solo hombre, que no se empujan, que no se golpean. Marchamos como un ejército en orden. Organizar los procesos, planificar es correcto, pero te tengo una mala noticia: no puedes luchar contra el viento. Y entonces voy a leer 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 11 y 12. Y tenemos a 2 reyes, el rey de Judá y el rey de Israel.
haciendo planeación estratégica y organizando procesos. Me los imagino ahí en la mesa con unos 4 kilos de carnitas así, costillita, aldillita, una barbacoita ahí de res, de cordero, una piernota de pavo así, un lomo de cerdo así, así un banquete de rey, así. Vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces le dice uno al otro: si los arameos son demasiados para mí, si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú vienes a ayudarme. Y luego, y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces yo voy a tu ayuda. Planeación estratégica y organización de procesos. Ahora viene la actitud. Recuerda que tú le puedes decir al trabajador qué hacer y cómo hacerlo, pero si no lo hace con la actitud correcta, las cosas van a tronar. Ocupamos que lo haga como se le dijo, pero ocupamos que le ponga sentido de pertenencia, actitud. Y entonces les dice en el versículo 12: sé valiente, actitud, sé valiente. Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Esta es la verdadera obediencia, hacer lo que tienes que hacer, pero con sentido de pertenencia. Pero escucha las últimas palabras: y que se haga la voluntad del Señor. Vamos a planear, vamos a organizar, pero voy a entregar el control de las cosas al Espíritu Santo. Me voy a esforzar por formar a mis hijos. Me voy a esforzar porque no le falte nada a mis hijos. Me voy a esforzar por corregirlo. Pero que se haga la voluntad de Dios. ¿Saben cómo resolver el problema de adultos que están batallando en nacer de nuevo? Se resuelve con padres que instruyen al niño en su camino desde pequeño. Al ver cómo se comportó mi hijo, yo me pregunto: ¿cuántos niños que han tenido la bendición de tener un devocional todos los días, de estar memorizando un texto diferente cada semana, de ir a su clase de español y leer la historia de Débora, leer la historia de David, leer la historia de Saúl, y después de estudiar todo lo que estos hombres hicieron, llegan a la secundaria, llegan a la preparatoria, llegan a la universidad? Yo no creo que sean iguales a los otros, porque entonces la palabra sería mentirosa. Si la palabra transforma, si la palabra sana, estos escuincles que desde los 4 años, cuando apenas comienzan a hablar, están diciendo: Dios va mi pastor, ta patada. Hay una niñita que me encantaba, una escritura, pastor, diciéndome textos, apenas comienza a hablar y sus primeras palabras es la palabra de Dios. Dale ese aplauso a Dios. Amén. Si Dios es Dios, si Dios es la palabra, esa niña, ese niño, cuando sean grandes, van a ser hombres y mujeres que no se van a apartar de la voluntad de Dios y que no van a estar buscando nacer de nuevo, porque ya fueron conformados a la imagen de Dios. ¿Me dejan hacer un comercial? ¿Sí? ¿Sí me dejan? Imagen de comercial. Por eso ven con nosotros al Centro Educativo Digital Genin y permite que tu hijo crezca, nazca y se desarrolle en el propósito de Dios para su vida. Una generación de hombres del reino. ¿Sí me salió? ¿Sí me salió? Ok. ¿Por qué vas a casa de ministerios? Bueno, porque ese gordo que está ahí dice cosas que tienen sentido, ¿no? No me cae bien, me cae gordo. Pero Jesús le dijo a la iglesia: escuchen a los fariseos, pero no hagan como ellos, no hagan como ellos hacen. Me cae gordo, pero lo que dice es correcto y por eso estoy ahí. Bueno,
te bendigo, porque al haber negación y te estás poniendo de acuerdo, va a haber un milagro en tu vida. Va a haber un milagro en tu vida. Es una buena noticia. Y yo te honro en el nombre de Jesús. Y ahora sí, te pongo este ejemplo. Hubo un rey que se levantó como padre para Israel. Así como una mujer se levantó como madre para salvar su generación, hubo un rey que se levantó como padre. Y este rey enseñó al pueblo de Israel que cuando te rompen tu juguete en la cabeza, que cuando hablan de ti, que cuando te pegan, tienes que agarrar el problema, lo tienes que poner en el altar y decirle a Dios: Señor, ahí te entrego a la Lupe, mira, me jaló las greñas anoche. Padre, la Juana. Y sabes, Dios escucha el corazón de sus hijos. Reyes capítulo 16, versículo 7, dice así: Ezequías confiaba en el Señor. ¿Qué hacía Ezequías? Confiaba en el Señor. Número 2, Ezequías permaneció fiel en todo al Señor. ¿Notas? No solamente es tener fe de creer que Dios no te va a dejar, es lealtad, es fidelidad de mí hacia Él. Ezequías confiaba en el Señor, Ezequías permaneció fiel en todo al Señor. Y luego dice: Ezequías obedeció cuidadosamente los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Y esto enseñó a la casa de Israel. ¿Qué logró? Que el Señor estaba con él. ¿Qué logró? Que todo lo que emprendió tuvo éxito. Y esto trajo la independencia del pueblo de Israel del gobierno de Asiria. Ezequías, como padre, enseñó al pueblo de Israel a ir a Dios en medio del problema, a reconocer que ellos mismos no lo podían resolver. Casa de Ministerios, hoy tienes que tomar una decisión. Puedes ponerte de acuerdo con el viento, escúchame bien, o puedes quitar las velas y ponerle un motor a tu barco. ¿Qué significa eso? Significa: soy yo y nada más yo. Aquí solo mis chicharrones truenan. Porque al tener motor el barco, no me importa para dónde sople el viento. En otras palabras, tú puedes decidir hacer tu voluntad. Pero escúchame bien. El anhelo de Dios es que tú y tu casa sean salvos. Es que tu vida sea transformada por la palabra. Y que en medio de lo que está ocurriendo y está sucediendo en el mundo, en nuestro país, por la palabra tú y yo estemos seguros en Dios. Y dijo Elías: escojan ustedes hoy a quién van a servir. Decide hoy quién va a gobernar tu vida, el viento o un motor de combustión interna. Escúchame bien, fuimos diseñados
para ser gobernados por el viento. Quiero invitarlos a ponerse en pie.